la alegría del Padre en contra del espíritu de terror. Fíjese que usted sabe que cuando Dios nos pone un nombre, o pone, hermano, un nombre en nuestra vida, para que nosotros lo tengamos a la par, o para que nosotros lo tengamos en la atmósfera, es porque Dios, hermano, va a usar ese nombre y esa estrategia para vencer algo que se metió en ese lugar. Amén, ¿está de acuerdo? Por eso trajo aquí, por ejemplo, a Hulda, por eso trajo aquí a Lidia, por eso trajo aquí, hermano, a Hadassah, por eso trajo aquí a Díaz, y así cada uno nos puso alrededor en esta casa. Amén. También está Abigail, le cuento, en este lugar, ¿verdad? Pero nosotros, cada vez que Dios pone algo en un lugar, es porque Dios quiere y quiere que esa función se realice en ese lugar. Porque Abigail fue, hermano, era fuente de gozo en ese lugar, en la casa de Nabal. Fíjese qué tremendo. Pero ahí había otro espíritu, había un espíritu de terror, hermano, en ese hogar. Pero también estaba, hermano, Abigail. Fíjese cómo es de tremendo eso, ¿verdad? Porque usted cree que fue casualidad que llegara aquella mujer a la vida de Nabal. No, de alguna manera, hermano, Dios iba a hacer algo sobrenatural. Pero realmente cuando ella llegó, hermano, no era ella la mujer que resultó ser al momento que apareció David, que en este caso es Jesús. Amén. O sea que ella llegó a ser la mujer que menciona aquí. La vamos a leer. Fíjese que hablábamos que lo que le hacía falta a la tsunamita, usted se acuerda. Vamos a leer el versículo. Dice aquí, el nombre de aquel varón era Nabal y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Mas el hombre era duro y de malos hechos y era del linaje de Caleb. Amén. Yo quiero que te pongamos atención. Y si usted, hermano, si nosotros necesitamos, porque le cuento que aquí tenemos a Abigail, ¿verdad que sí? ¿Dónde está Abigail? Ahí está Abigail. Fíjese que nosotros tenemos a Abigail en este lugar, pero no crea que es casualidad que tenemos a Abigail. Aquellos que lo tienen en el hogar, ahorita se van a dar cuenta, hermano, porque yo le puse, ¿y cómo? Yo le puse la alegría del Padre. ¿Pero qué? ¿Por qué cree usted? Porque se iba a necesitar. Porque se iba a necesitar en ese lugar, hermano, un receptor. ¿Sí me entiende? Porque iba a llegar un espíritu de terror a querer destruir ese hogar. Pero entonces debemos de entender cuál es el propósito de que Abigail esté aquí en este lugar. Porque usted tiene que ser fuente de gozo. Amén. Pero la mayoría de veces nosotros, hermanos, somos fuentes de tristeza o somos fuentes de amargura. Y eso es satánico. Fíjese que Nabal, hermano, no es que él era realmente ese hombre que lo menciona la Biblia. Él era un buen hombre. Él era de la tribu de Judá y era, hermano, del linaje de Caleb. Pero Caleb era de la tribu de Judá, o sea que Nabal era de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Era un buen hombre, pero el problema era que ese hombre traía el espíritu de terror dentro de él. Pero resulta que aparece también Abigail en ese lugar. Pero alguien tiene que ser fuente de gozo. Amén. Ahorita me va a entender usted para que si el que sea, hermano, el que deje la insensatez y sea en este momento, tome las vestiduras y la actitud correcta, ojalá que lo agarremos, porque el Señor le habla a Peniel y nos habla a cada uno de nosotros. Yo en mi hogar, por ejemplo, llevo a Abigail porque en mi casa aquí tiene a Abigail, y Abigail yo sé que también es mi compañera de milicia. Imagínese usted aquel que lo tiene en el hogar, como le repito. ¿Será que ya hicieron efectivo el nombre de Abigail en el hogar?
Vamos a averiguarlo en este cosa. Y no está el espíritu de terror haciendo pedazos ese hogar. Ahorita lo vamos a ver. Porque nosotros, hermano, pensamos, oh, no, yo no tengo nada, yo estoy libre. No, hermano, fíjese que el diablo, hermano, utiliza la astucia y es astuto desde antes, hermano, porque el diablo existió desde generaciones tras generaciones anteriores. Y él cada vez que se levanta algo, hermano, él aparece para destruir. Acuérdense que Nabal, hermano, acuérdense que Nabal estaba ahí, pero realmente, ¿por qué pondrían el espíritu de terror en ese hogar? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué el diablo puso el espíritu de terror? ¿Eh? Porque el Señor iba a hacer algo grande en ese hogar. Pero viene, hermano, el diablo y le mete un espíritu de terror a ese hogar. ¿Y dónde estaba? En el corazón de ¿quién? Del hombre. Ese hombre era duro, áspero, desamorado. Espérese ahorita, pero mire, esas actitudes no eran de él, eran actitudes del espíritu que estaba en él. Ahorita ya empezó un silencio, pastor, por Dios bendito. O sea que no solamente las Jezabeles, no es así, hermano. También nosotros tenemos un problema grave. Así que, hermano, ahorita nos vamos a subir y póngase su cinturón si quiere. Póngaselo. Porque no quiero que después salga de aquí aventando las sillas, hermano, y después diciendo que esto y que el otro, ¿verdad que no? Aquí vamos todos, sí, porque así como me enfrentó a mí, porque yo soy el primero de ustedes. Ahora veamos pues. Veamos para que usted se goce. Amén. Ahora mire, veamos entonces las características del espíritu de terror. Ay. Mire, 1 Samuel entonces en esta versión dice 25:3. Del nombre del hombre era Nabal, dice esta versión. Necio, engañoso. Y el nombre de su esposa era Abigail, mi padre es alegría. Ahí yo le copié la versión como dice. La mujer era inteligente y atractiva. Fíjese cómo miraba. Esta es otra versión. La otra dice que era con entendimiento. Porque se acuerda que la tsunamita no tenía entendimiento. Pero ahora Dios le llama que usted tiene entendimiento. Porque ese día ocurrió algo sobrenatural aquí. Aunque usted piense, oh, mire esto es lo que pastor, pero la tsunamita, ¿qué pasó? No, a usted, todos los que se pararon aquí, ¿sabe qué hizo el Espíritu? Les puso una medalla. Así como cuando premian a aquellos guerreros, ¿verdad? Así que el que no vino no tiene medalla, porque no le guardamos nada, porque la dejó tirada ahí. Entonces, el padre es alegría, la mujer era inteligente y atractiva, pero el hombre era brusco y vil en sus acciones, y el hombre era grosero, dice esa versión. Híjole, yo digo, Padre, Señor, heme aquí, envíenme a mí, pero quíteme esas actitudes. Amén. Ya no quieren ni decir amén, pero eso no le hace que no quieran decir amén. Porque los amenes los tengo que escuchar de los hombres si realmente están recibiendo la palabra ahorita. Ahora, grosero es que no es amable o agradable y es desapacible, que no tiene paciencia. ¿Sabía usted que hay un pecado de la impaciencia?
¿Verdad? Que yo quiero que las cosas se hagan rápido, ¿verdad? Y arréglate rápido, vístete rápido y cálzate rápido. Hermano, hay un pecado de impaciencia. Ese hombre era desapacible, que significa impaciente. No tenía paciencia. Mire pues, vamos a seguir. Veamos las características del espíritu de terror. Primera Samuel, entonces seguimos, 25:3, otra versión. Su nombre era Nabal, del clan de Caleb, y su mujer se llamaba Abigail. La mujer era inteligente y atractiva, pero él era rudo y de mal carácter, dice ahí. Era pocas pulgas. Pero miren, vamos a ver, entonces, Nabal significa, yo le digo, este hombre era un hombre de Dios. Este hombre no era un hombre de Satanás. Este hombre era del linaje de Judá. Pero con un espíritu de terror dentro de él, que nunca lo pudo sacar. Y como no lo pudo sacar, ¿qué pasó con su matrimonio? Nabal, insensatez, áspero, rudo, necio, bestial, engañoso. Eso significa ese nombre. Ahora, de la tribu de Judá y del clan de Caleb, dice ahí. O sea que vuelvo a repetir. La palabra Caleb significa perro, pero no tampoco es en realidad un perro malo, sino que él tenía un espíritu distinto. Era un hombre como muy pocos. Hermano, este era del mismo linaje y traía el mismo espíritu de Caleb. Y usted sabe quién era Caleb. Era un hombre extraordinario. Y este hombre traía, hermano, el linaje de Caleb. Pero lo atrapó un espíritu de terror. Y aquel hombre se comportaba de una manera indigna en su hogar. Entonces, mire, y dice ahí, veamos entonces, sigamos, la palabra rudo, ¿qué significa? La palabra rudo es persona que es poco delicado y cortés en el trato. O sea que es aquel que no hay cortesía. ¿Sabe usted, verdad? Cuando alguien, ahí aviéntate, hombre, y ahí pásale rápido, hombre. Que no, que mira que aquí no puedo porque aquí hay piedras. Ahí camínale, hombre, pasale vos, hombre. Mire, persona que es poco delicado y cortés en el trato. O sea que no es un caballero, pues. No sabe tratar a una dama. En el compartimiento, mayormente con una dama o vaso más frágil. Yo lo busqué en el diccionario, no creo que yo me lo inventó para pegarme una gran trapeada. No, yo estoy pegando trapeada a nadie. Yo le estoy hablando de ese espíritu de terror que se anida en el corazón de los hijos de Dios. Mire, persona que tiene escasa formación cultural y educativa. O sea que por falta de educación y por falta de cultura, lo cual no tiene, dice, por lo cual tiene grandes dificultades para percibir y aprender lo que estudia. Dice, persona que no se ajusta a las reglas del arte de tratar a la gente más débil. O sea que es rudo, pues, con el débil. Ahora, dice aquí, violento y duro. Es alguien que, hermano, que practica la violencia y que es demasiado duro. Ahora, mire, grosero en sus respuestas y descortés, tosco, sin pulimiento y violento. Estoy viendo el diccionario, no vaya a creer. Grosero en sus respuestas. O sea que en su hablar es un hablar áspero, que solo abre la boca y lastima.
Entonces, para seguir, veamos, seguimos, que se comporta con franqueza, o sea que él es franco y naturalidad, pero sin delicadeza. Fíjese pues, y entonces impetuoso, tosco en sus movimientos, por lo cual no puede demostrar delicadeza al actuar. En pocas palabras, es un hombre que necesita, así como yo, aprender a tratar una dama. Porque no la sabe tratar. Porque mire, se trata, o sea, es delicadeza al actuar. O sea, que es aquel que al puro aventón es intolerante y trata a los demás con rigor, asperosidad, tosquedad y torpeza. Ay, ay, ay. Yo estaba desde ayer y yo le estaba diciendo al Señor, hermano, Dios mío, ¿con qué razón ese día llegó y me dijo, pasale adelante? ¿No? Y yo no estaba ni sentado, yo estaba afuera. Afuera estaba yo. Ven, me dijo, pásale. Y voy pasando, hermano, y el que estaba sentado ahí ya era el hermano. Yo no. Ya estaba terminando yo las clases. Le digo que, le digo que si no me agacho me patea el macho. Mire, hermano, el asunto es que él ya estaba sentado, es la verdad, él ya estaba ya sentado. Allá estaba como el chavo, hermano, esperando ahí en su escritorio, como esos pupitres. Ahí estaba. Y yo llegué y yo todavía estaba en la puerta y ahí estaba yo viendo. Y cuando vi que venía el profesor me dijo, pásale. Aquí usted le voy a enseñar a cómo tratar una dama. Y yo me fui, me senté, pero yo me le quedé viendo porque estaba, y porque ni me daba la cara, ni volteaba para ningún lado, solo estaba así en el pizarrón. Y yo me le quedé viendo y así se el hermano hablando. Y yo, bueno, me senté ahí a la par de él, y ahí estábamos los dos, y empezaron a dar clases, hermano. No me miren así porque ustedes me están viendo, gracias a Dios, y que a ustedes también les van a dar clases cómo dirigir una dama. Para que no lo estén ahí mirando, ay, pues sí, si uno, el que no es chaparrito es chibolón, como digo. Ahí está. Entonces, hermano, es intolerante, trata a los demás con rigor, áspero, tosquedad y torpeza. Veamos, mire pues, es que verdad que a veces uno dice, mire hermano, uno está tan astuto, y cómo le voy a decir que la amo si me trató mal. Mire, no hubiera visto, pero hermano, discúlpeme, el Señor, ¿cómo lo trata a usted y usted es un sinvergüenza? Mire, aquí viene a la iglesia y aquí está, te amo, papito chulo, eres el amor de mi, usted es el amor de mi vida. Yo como quisiera verlo ahorita para aventarles. Mire, me le aviento sus pies y le beso sus pies y usted me deja verlo ahorita. Y nomás salimos allá y se nos atraviesa algo y ya andamos. Pasa por el diablo ahí en una minifalda y ya estamos. En un ratito. ¿Y sabe usted qué es gracia? ¿Quién me puede decir qué es gracia? O sea que, ¿verdad que no merece verdad que no merece usted? Pero ¿verdad que sí? Usted quiere que la otra merezca para decirle algo bonito. Es que no merece, para hubiera visto, mire, ay Dios mío, si usted tampoco merece. Pero la gracia sí es. ¿Y esa mujer cómo estaba? Dice que era mujer con entendimiento. ¿Y qué dice que tenía? Llena de gracia. ¿Verdad que así está Peniel ahorita? Llena de gracia y de entendimiento.
usted, la tsunami, porque toda la palabra que le di ese día, todos se contristaron y empezaron, ¿verdad que sí? Qué hermoso es cuando la palabra nos habla y somos humildes a ella y estamos dispuestos a renunciar. Mire pues, vamos a seguir hablando. Entonces, ¿qué se me hizo el control? Aquí está. Mire, en 1 Samuel 25:3, el nombre de aquel varón entonces era Nabal y el nombre de su mujer Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos y era del linaje de Caleb. Ahora, Abigail entonces era la fuente de alegría en aquel lugar, en aquel hogar. Era el receptor que tenía el Señor, pero esa mujer había llegado a ser la fuente de alegría. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo pulieron a esa mujer? Con lo áspero de Nabal. Como lo áspero de Nabal. O sea que en pocas palabras el espíritu de terror lo utilizó Dios, aunque Caleb se lo agarró, Dios lo utilizó porque a Dios no le gana nadie. Amén. Que a ese hombre le iban a dar 10 días para que se arrepintiera y lo sacara, era otra cosa, porque como no lo sacó, en 10 días lo mataron. Pero eso, hermano, lo había puesto en ella, porque sabe en él, ¿sabe por qué? En ese hogar, ¿sabe por qué? Porque ese hogar, le cuento, ella también tenía el mismo problema. Pero ella había hecho honor a su nombre y se prefirió, en vez de ser la fuente de la rencilla, en vez de ser la fuente del odio, de los pleitos y de las discusiones, decidió ser la fuente de alegría en aquel hogar. Amén. ¿Ah? Antepuso el gozo, ¿se fijó? Como lo hizo el Señor, ¿verdad? Que antepuso el gozo al sufrimiento. Y así que pasó el sufrimiento porque antepuso el gozo. Pero ¿qué pasa cuando una mujer, aquel no solo trae el espíritu de áspero que el diablo puso en ese hogar? ¿Y qué pasa con la mujer que empieza hermano, empieza a tener unas alegaderas y una rencilla y sin virtudes? Si Abigail, hermano, Dios le había llenado de buenas virtudes para que fuera la fuente de gozo en aquel hogar. Y ella se puso las pilas. Dijo, yo voy a hacer mi parte. Si ese Nabal no hace su parte, que se lo lleve al río con ese espíritu de terror que trae en el corazón. Sí, hermano. Ahora, miren pues, entonces ahí estaba la fuente, el buen entendimiento. Esa mujer era entendida, era llena de gracia, como Peniel, llena de entendimiento y llena de gracia. Le cuento que Peniel es la alegría del Padre. Gloria a Dios. Sí, hermano. Aquí está Abigail con nosotros, hombre. Hermano, por favor, apláudale a Dios. Ya ve que no es fuente de alegría, ¿verdad? Porque ahí está, le cuesta aplaudir. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿verdad que está buena la cosa? Está poniendo buena la cosa. También puso a Abraham para que no se pierda la promesa. Es el padre de multitudes. También se puso a Abraham para que no se perdiera la promesa. Fíjese, o sea que hay doble compromiso. O sea que se tiene que ir hoy el espíritu de terror del corazón del que lo tenga, ¿verdad? Sí, Amén. Así es. Para que podamos ser nosotros la alegría del Padre. Usted sabe que usted es la alegría del Padre. Ahí está, ¿con quién? Sin paredes, aquí estoy, Señor. No hay paredes ni nada, pero aquí soy la alegría del Padre. No, hermano, usted tiene que ser la alegría del Padre. Tiene que haber en esa casa gozo. Pero cuando hay rencillas, pleitos en esa casa, ¿qué? Dice el Señor, ¿me entendiste, hijo? Te di a Abigail, ahí está Abigail contigo.
Pero ¿sabes qué? Tú pisoteas a Abigail. Y en vez de ser la fuente de gozo que es, ¿y qué es? Oh no, yo no tengo nada usted. Yo ya me limpié, ya fui a la administración, yo estoy bien. Todo me administro yo. Ahora, fíjese pues, aquella mujer tenía como cobertura naval con el espíritu de terror. O sea que Abigail tenía, estaba naval, pero estaba también sobre ella el espíritu de terror. Entonces ella se la pasaba. ¿Y cómo va a venir naval ahora? ¿Y qué me va a venir? Hermano, ¿sabe cuando alguien tiene el espíritu de terror? Qué horrible es que todo el mundo le tiene miedo cuando habla. Porque cuando habla, avienta veneno porque tiene amargura en el corazón. Entonces, mire, espíritu áspero provoca malas obras. Cuando el espíritu áspero está dentro de ese hogar, en ese hogar hay malas obras. Esa era su misión más grande para vivir una vida de gloria con David. Entonces la misión de Abigail, ¿qué era? Contrarrestar, no en él, en Nabal, sino que contrarrestar en ella el espíritu de terror que ella misma. ¿Sabe cómo trabaja Satanás? Cuando hay uno que es violador, pone una persona que trae un receptor de que fue violado y los pone para dañarlos. Entonces, hermano, cuando hay uno que viene con un espíritu de terror, pone otra persona que trae el mismo receptor. O sea que las dos, Nabal y Abigail, tenían el problema. Y puede ser que tal vez aquel que trae el espíritu de terror trae la lengua, hermano, filuda, pero puede ser que la otra que trae también el receptor del espíritu de terror traiga, hermano, la mano empuñada. Que cada vez que pronuncia una palabra, la pronuncia, pero la lleva, hermano, como la bomba atómica, tratando de destruir todo lo que pasa. Pero también si la deja viva, hermano, cuando ella responde con un gancho al hígado. Y como ninguno de los dos, es que es él, es que yo te puse, es que tú, mira, deberías de felicitarte de esto. Mire, el sinvergüenza es espíritu de terror. Tú esto y esto, mira, esto te deberías de hacer. Pero él, nada. Él ahí escondido y no lo saca el otro. Y el otro tal vez lo sabe que lo tiene, pero no lo saca, se hace el baboso. Pero para decirle al otro, mira tú, sí, ya deberías de estar libre, hombre. Ya deberías de estar libre, ya, mucho tiempo, hombre. Es que mire, hermano, cada vez que yo estaba ahí, yo nunca había visto este tema. Yo cada vez que estaba ahí me iba haciendo así, yo mire, como siempre, ¿verdad? Que me hablo, así me iba haciendo yo. Entonces, fíjese pues, ella, ¿usted cree que Jesús no iba a llegar a ella? ¿Usted cree que no estaba planeado que David llegara a su casa, a ese hogar? Y se iba a casar con ella. Si ella, pero el casamiento, ¿usted cree que solamente era para ella o era para Nabal también? Para Nabal también. Porque la salvación iba a llegar a esa casa. Pero Nabal tenía esos problemas en su corazoncito. Y ahorita va a ver lo que más tenía Nabalí. Y yo no tengo eso, usted. Ahorita vamos a ver cuando ese espíritu está metido. Ahí se va a dar cuenta. Miren, esa era su misión entonces tenía que contrarrestar. Ella tenía cómo encontrar la solución de quitarse esa atmósfera que tanto le dañaba. ¿Usted cree que esa mujer estaba feliz con Nabal y con ese espíritu de terror en el corazón de él, y él era la cobertura de ella?
¿Cómo cree que estaba Abigail? Yo pienso que había momentos, ella venció, pero para vencer y para ser la fuente de gozo del Padre en ese hogar, ella pasó un sufrimiento. Y me imagino yo que en su alma hubieron momentos en que se agarró, hermano, a palabras con Nabal o con ese espíritu que traía Nabal. Se pegó a agarrones, pero ella entendió más rápido que el otro. Entonces me imagino que ha de haber dicho, el secreto aquí es ser la fuente de gozo en este lugar. Y yo voy a ser para esta casa la fuente de gozo. Entonces, ¿qué hacía cuando el Nabal salía con sus grandes tapas y era así desamorado, sin delicadeza, maleducado? ¿Qué hacía ella? Para ser la fuente de gozo, ¿qué hacía ella? Sufría la injusticia, ¿verdad? Sacaba las virtudes. ¿Usted cree que ella, el armario de su corazón, las armas que tenía ella eran rencillas y contienda? Las virtudes que tenía en su corazón eran de amabilidad, de humildad, de guardar silencio, porque ella había leído que en los proverbios dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Ella no tenía en sus virtudes, no aceptaba ninguna rencilla, ningún odio, ningún rencor, ninguna ira. Ella no aceptaba en su corazón eso. ¿No se ha dado cuenta que, hermano, aquel que tiene problemas, una palabra, cuando está el espíritu de terror ahí, el bla, 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 y bla, 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 ya, hombre, cállate, hombre, no, 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 ¿sí o no? Porque el problema, el diablo no lo juntó a usted. Perdón, Dios no lo juntó a usted. Y usted no crea que hermano, el diablo no metió algo. Ahí hay algo. O sea que de alguna manera el diablo, hermano, se las ingenia para poder dañar y destruir. Ahora, sus armas más grandes eran de Abigail, su nombre. La influencia que la llevaría a la victoria, porque el Padre, a pesar de todo, se alegraba en y con ella. ¿Por qué no le pusieron? ¿Por qué no le pusieron la alegría del Padre? No, hermano, si Nabal, él era de linaje, sus ancestros eran alabadores. ¿Y la alabanza qué es? ¿Verdad que la alabanza es gozo? ¿O acaso la alabanza es tristeza? No. La Biblia no menciona en ella, hermano, la tribu del linaje de ella, o no sé si lo mencionará, pero déjeme decirle algo. De él sí. Era un hombre de renombre, de una familia de ancestros de renombre. Entonces, su mayor arma era su nombre, hacer honor a su nombre, como la hermana Juanita, que hasta ahora está haciendo honor a su nombre. Entonces, ahí llena de gracia, imagínense, ¿qué tenía ella? Ella alcanzó, miren hermano, qué tremendo. La gracia es el armario donde están las armas más letales. Y ella dijo, voy a alcanzar porque yo necesito esas armas. Y yo necesito el armario para meter las armas de la gracia. Y viene hermano y agarra la gracia y es donde están las armas más letales en contra del pecado. Llena de entendimiento, el Espíritu de parte de Dios que te lleva a vivir la palabra de Dios y así ser lleno del Espíritu. Porque ¿cómo estaba usted antes de la tsunamita? Sin entendimiento.
Pero viene Dios y le dice, ahora tú eres llena de entendimiento. Ahora, el entendimiento, voy a repetir, es el Espíritu de parte de Dios que te lleva a vivir la palabra de Dios y así ser lleno del Espíritu. Pero ¿cuál era la actitud del espíritu de terror? ¿Verdad que era la insensatez? ¿Y qué pasaba cuando dice la Biblia, el insensato es aquel que construye su casa sobre la arena? Por eso es que viene cualquier tormenta y cada ratito está, oh, que me divorcio, que me esto, que ya no quiero esta mujer, que ya no quiero esta vida, que mejor me voy, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque vienen las tormentas por el espíritu de terror que lo provoca a actuar con insensatez. ¿Era Nabal y Abigail un matrimonio con yugo desigual? Una pregunta. Le voy a preguntar, hermana Lidia, ¿era Nabal con yugo desigual? ¿Era un yugo desigual? No le sople a Díaz. Ya di muchas vueltas. No. 1 Corintios 7:12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido no creyente y él consiente en habitar con ella, no la deje. Dice ahí, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que debe de haber ahí? Un acuerdo, y debe existir un diálogo. Pero usted cree que, ¿verdad que los dos tenían promesa? Nabal y Abigail. Porque David, ¿a quién llegó primero? A Nabal. Lo que pasa es que Nabal, con el espíritu de terror que tenía, ¿qué hizo? Él actuó malagradecido y empezó a hablar del ministro. Debe de haber un acuerdo y para eso debe existir un diálogo. Mire pues. Ahora, ellos eran un yugo desigual. ¿Por qué? Por el espíritu de terror que había. Porque ese espíritu de terror estaba haciendo pedazos, porque aquel hombre no sabía tratar a una dama. Era Nabal y Abigail, entonces, ya lo habíamos, ¿por qué me lo regresé aquí? Dios usó entonces a Nabal para convertir a Abigail en una mujer de buen entendimiento y buena gracia. ¿Pero qué hace a veces la mujer? ¡Ay, es que no me quiere, pastor! ¡Es que no me da una caricia, pastor! Mire, empieza ¿verdad que empieza a actuar de una manera equivocada? ¿Esa es una virtud? Ir con queja, la queja es una virtud de parte de Dios. ¿Verdad que la queja, hermano, la queja no sirve? Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? Usando las armas de quién. Si ella hubiera ido a quejarse, mira, es que mire, porque ella tenía siervos, ¿verdad? Pero si hubiera ido a quejarse, ¿qué pasó? Si ella había llegado con quejas, ¿qué? Estaba utilizando las armas equivocadas. Sí, hermano, si ir a quejarse no es. Ese no es el arma. Y estar pide mendigando. ¿Usted quiere mendigar, hermano? Ámeme, una caricia, tráigame flores. Hermano, eso ¿qué es eso? Es que mire, voy en el carro, casi que no me he subido y casi me arrastra, porque no deja ni que me sube y ya le arrancó el carro y me deja tirada este hombre, usted. Esa no es una virtud. Esa es ser chismosa.
Y el otro, como tiene el espíritu de terror, ¿qué hace cuando oye el chisme? ¡Ah! Ya te dije que... A ver. Porque ahí entra, es que eso es lo que quiere el espíritu de terror, que haya eso. ¿Para qué? Para que haya rencillas, contiendas y pleitos. Y Abigail ahí. Y tal vez llega Abigail. Y la ven a la Abigail, pero no disciernen lo que el Señor les está mandando a decir. Entonces, ella se perfeccionó en ella venciendo el mal con el bien antes que llegara el verdadero esposo de ambos. Porque era para los dos que iba a llegar David. A esa casa iba a entrar la bendición de David. Él era el príncipe en Israel. Y así está el príncipe queriendo entrar en ese hogar, pero ese hogar, porque ahí está posesionado el espíritu de terror, no entra. Y él quiere que ahí haya, que sea esa la alegría de ese hogar, la alegría, o esta iglesia, o esta iglesia, o esta persona, la alegría del Padre. 1 Samuel 25:3. El nombre de aquel varón entonces era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail, y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era el linaje de Caleb. Fíjese pues, para seguir, entonces ella fue pulida, porque ella también llevaba ese espíritu dentro. Entonces llegó el pulimiento. ¿Y cómo se pulía? Hermano, llegaba y la lija entraba. Y cuando la lija entraba, raspaba. ¿Y qué, y cuando la teja llegaba, el otro sacaba su aspereza. ¿Se da cuenta cómo trabaja ese espíritu? No somos nosotros, hombre. No somos nosotros. Dios nos quiere, hermano, Dios quiere que nosotros vivamos en paz, porque a paz nos llamó Dios. Pero ¿sabe qué hace? Es que cuando llega la lija, llega, ¿verdad? El espíritu, ese espíritu empieza a trabajar y ¡fum! Pega la lija. O es uno que raspa al otro, o el otro raspa al otro. ¿Y cómo actúa el otro? Con una actitud equivocada, no con una virtud. Porque si usted, la respuesta blanda aplaca la ira, ¿verdad? Si usted actuara con el bien, no, mira, no, ¿cómo aguantar así, hombre? Se me va a montar encima esta vieja, hombre. ¿Sabe qué es eso? De nosotros, el machismo. Y no vayan a creer que yo creo en el ministerio primario de la mujer, no. Yo no creo. Lo que sí creo es que nosotros debemos de ser libres de todo espíritu inmundo. Ahora, mire, ¿por qué? Porque necesitamos ser la fuente de qué. Oh, es que yo, mire, hermano, solo ayunando me paso. Y usted la fuente, y su hogar, ¿cómo está? Su vida, ¿cómo está? En la iglesia, su relación.